todo. O sea, yo no te conozco de nada, entonces tú dinos tu nombre y de dónde vienes. Pero nuestra idea sería que nos des un perfil de cómo te has ido tú formando en educación pública, privada, concertada, Ujú. pequeña, y cómo de alguna manera ibas llevando y trayendo tu formación académica con tu elección personal o con las condiciones de tu vida que te llevan a encaminar hacia farmacia, y luego ya iremos viendo qué pasa con la farmacia y qué te ha llevado. Entonces, ¿de dónde vienes? ¿Cómo te llamas? ¿Dónde te encontramos? No tenemos ni idea de ti, solo conocíamos a Pablo. Adelante. Bueno, pues yo soy Gema Vera Pasamontes, soy licenciada y doctora en biología, lo que pasa es que soy profesora titular de farmacología. Entonces, yo soy de Móstoles, estudié en Móstoles en una escuela subvencionada, concertada, lo que es ahora, en aquella época subvencionada, y desde siempre he querido ser bióloga, así que soy un caso raro. Un caso raro porque, si os cuento una anécdota, cuando era pequeña, lo típico, ¿qué regalo quieres para la comunión? Pues yo quería un microscopio. Así que estudié biología en la Complutense y por avatares del destino solicité una beca de doctorado en la Universidad Rey Juan Carlos y ahí sigo. Comencé mi tesis doctoral bajo la dirección de las doctoras Ávalo Delgado y Martín Fontelles y allí realicé la tesis doctoral y ahí continúo de profesora titular, así que de farmacología. Pero además, no solamente tienes eso, ahora voy a descubrir yo cosas que te he mirado. Descubro que en tu tesis doctoral hay una parte de estudio muy interesante, me ha parecido en este momento, porque aparte de que mires las reacciones en el intestino con respecto a determinados fármacos, es que lo miras en el sector de edad de la tercera edad, esa que Uh -huh. ahora no tiene tanto problema, porque lo que quieres realmente es la calidad de vida de la tercera edad. Y justo en este momento de pandemia, me imagino que te habrás sensibilizado mucho ver esas imágenes cuando tú has estado estudiando a ese sector de población y tu tesis ha llevado tanto tiempo y tanto esfuerzo y tanto trabajo, y además dirigida por mujeres y con muchas mujeres en tus agradecimientos de tesis. Lo que quiere decir que habéis tenido una red femenina, que no quiere decir que sea feminista, ni no, No, no. femenino, con una mirada diferente y con donde las atenciones, que como bien has dicho, empezaste muy pequeña, que lo tenías claro. ¿Qué te han producido esas imágenes, esa reflexión al principio en ese horror de pandemia con la tercera edad, sabiendo tú que habías estado estudiando justo ese sector? ¿Qué sensaciones has tenido? Pues a ver, poniéndonos en situación, yo me dedico a la farmacología básica. Entonces lo que estudiamos es el efecto de fármacos, en mi caso, en el intestino, y estudiamos fundamentalmente en animales para poder luego llevar a la población general. Nos propusimos estudiar el efecto de los fármacos en distintas edades, porque aunque parezca algo muy conocido, resulta que hay muy pocos estudios que se realicen en población envejecida. Y nos sorprendió que las reacciones no son las mismas en los animales jóvenes que en los animales adultos y mucho menos en los animales ya envejecidos. Y lo que estabas comentando qué está sucediendo ahora con el COVID y los ancianos, pues yo creo que nos ha sorprendido a todos. Por un lado, cómo afecta tan deleteriamente a las personas mayores y también psicológicamente cómo esto nos afecta, porque tenemos que darnos cuenta que mm, esta población ha sido una población que tradicionalmente de la que hemos recibido muchísimo de ellos y ahora el que estén sufriendo en sus propias carnes los efectos de la COVID es muy preocupante. Continuando por lo que decías de la mujer en la ciencia, en mi departamento, bueno, en el área de farmacología y nutrición y bromatología, fundamentalmente somos mujeres. Hay un catedrático, tenemos 3 o 4 compañeros y el resto somos mujeres, así que fundamentalmente somos un área muy, muy femenina.
De hecho, nuestra jefa bajo la cual yo realicé mi tesis doctoral era una mujer y ahora, bueno, dos mujeres, una de ellas era la catedrático de farmacología y mi segunda directora es ahora la catedrático de farmacología. Así que es un departamento donde el peso de la mujer es muy, muy patente. Y quizás tenga que ver, no sé si tú estás de acuerdo o no, con esa línea de estudio que se ha hecho, donde se dice que cuando la mujer en ciencia ve la utilidad social, entonces de alguna manera biología y farmacia han sido carreras que tradicionalmente la mujer ha participado más que de otro tipo de carreras de ciencias, porque veían la utilidad y el servicio, en este caso, pues eso, lo que has dicho, no se había pensado tanto en la tercera edad y sin embargo se hace un grupo de estudio donde se está estudiando la incidencia del fármaco en el grupo de mayor edad. ¿Tú crees que eso ha influido? Probablemente sí. Como bien dices, tradicionalmente la medicina, la farmacia, sí que la medicina tardó un poquito más en que hubiera una mayoría femenina, pero otras carreras como pueden ser la enfermería sí que eran fundamentalmente femeninas, igual que la educación tradicionalmente ha sido femenina. Ahora estamos viviendo otros tiempos y nuestros alumnos de medicina son fundamentalmente mujeres, en las de educación sigue siendo fundamentalmente mujeres, es verdad, pero también hay hombres, cosa que antes era más raro que en educación y sobre todo en educación infantil hubiera estudiantes masculinos y ahora sí que los vemos, igual que en enfermería, antes había pocos estudiantes chicos y ahora cada vez tenemos más estudiantes hombres en enfermería. Así que yo creo que es algo que nos está beneficiando a todos, que estamos más partícipes las mujeres en todos los ámbitos de la educación. Y ahí es donde descubrí, primero, que enhorabuena, porque acabas de ser profesora titular, justo un poquito antes de la pandemia, veo el boletín oficial y digo, bueno, no me lo puedo creer. Entonces has sido capaz de conciliar muchas cosas, porque estabas Uf, trabajando, teniendo hijos, en esa situación te haces profesora titular, o sea que de la parte de conciliación andan bien. Y la parte luego, de conciliación es la gran utopía, pero bien. pero andan conociendo el tema. Y entonces he descubierto el perfil que, sorpresa, que más me ha gustado. Y es que estás dando clase en el grado de educación infantil. Entonces, ¿qué parte quieres comentar necesaria, ese mensaje que te anima a que dejes ahora bien claro de qué necesitamos los que estamos? Es que además yo vengo del mundo de educación infantil, de orientadora infantil, entonces me parece que es el gran olvidado, el que todo el mundo ahora está diciendo que es importante. ¿Qué mensaje dejarías tú para crecer con la educación para la salud y con esa formación que estáis dando en el grado de educación infantil en la Juan Carlos? Lo primero, yo en el grado de educación infantil participo en una asignatura que se llama Educación para la higiene, la salud y la alimentación. O sea que realmente lo que hacemos es educación para la salud. Yo sobre todo me encargo del módulo de alimentación y les intentamos inculcar buenos hábitos alimenticios. Primero a nuestros alumnos para que luego ellos se los hagan llevar a la población en general y sobre todo a los alumnos de infantil. Y creo que es crucial en esta época darles la enhorabuena a los profesores de educación infantil porque hacen una labor encomiable. Y yo lo que les recalco mucho a mis alumnos es la importancia de inculcarles, por un lado, unos valores a los niños que les mm, van a serles útiles a lo largo de toda su vida, no van a ser útiles solamente en la etapa de educación infantil, desde los 3 hasta los 5 años. No, van a tener estos valores durante toda su vida. En mi caso, intento que sean unos valores en salud alimentaria que les puedan beneficiar para que no tengan enfermedades, pero es que estamos viendo ahora con esta situación que todo lo que aprendan los niños les va a ser útil a lo largo de toda su vida. Y en este tema estoy muy concienciada porque tenemos una niña de 5 años y vemos la labor tan encomiable que están realizando sus educadores con ella, con ella y con toda la clase,
porque en esta situación les están acompañando, están intentando que sigan su labor de aprendizaje aún en estas circunstancias. Así que yo animo a todos mis estudiantes que aunque sean tiempos difíciles, que ellos ya lo saben, ya continuamos en contacto, que se den cuenta lo importante que es que se formen ellos bien para que luego puedan formar adecuadamente a estos futuros alumnos. Entonces, en estos momentos, el mensaje que dejaríamos bien claro es el acompañamiento por salud mental en esas edades de los docentes, pero como muy bien has dicho, cómo se previene una pandemia teniendo una buena alimentación, una buena higiene, toda una serie de lenguajes saludables que tienen que formar parte de la vida diaria. Entonces, eso ahora, ¿tú crees que debería ser prioritario como un plan que tengamos todos en la cabeza, no para un tiempo determinado, sino decir, es fundamental que crezcamos con el lenguaje científico que nos ayude a tener hábitos saludables desde pequeños? Desde luego, además lo estamos viendo. La principal manera de prevenir es tener una adecuada higiene de manos, una adecuada higiene, utilizar mascarilla. Si no tenemos todos estos conceptos bien inculcados, no vamos a ser capaces de protegernos y de proteger a los demás. Si esto se lo enseñamos adecuadamente a los niños, va a ser mucho más fácil que estén preparados para esta pandemia y para las que vendrán. Uh-huh. Y ya para terminar, como mujer, por eso lo hemos hecho el guiño, no es que no haya mujeres que estén haciendo cosas, sino que estos programas se trabajan de un día para otro, llamas a uno, el otro, todo el mundo está ocupado. Entonces queríamos cerrar contigo y con una cosa que hemos leído en todo esto, y es que las publicaciones científicas ahora mismo está llamando la atención a nivel mundial que las mujeres no están enviando artículos científicos en la cantidad que se esperaba ni en la totalidad del mundo como se esperaba en cifra femenina. ¿A qué crees que se debe? Aunque todos lo sabemos. A ver, esos datos hay que ser un poquito cautos a la hora de interpretarlos, porque muchas veces puede ser que el primer autor o el último autor no sean mujeres, pero que el resto de autores sí que lo sean. Entonces hay que ser un poquito cautos, lo primero. Y lo segundo, lo obvio, las mujeres no solamente nos estamos dedicando a la ciencia, que sí que estamos haciendo ciencia, pero es que tenemos que hacer más tareas. Desgraciadamente, esto sigue siendo así. Y muchas veces el intentar conciliar todo, el ser madre, educadora, limpiadora, porque ahora hemos tenido que volver a realizar todas las tareas de la casa, hace que algo se quede en un segundo término. Y yo lo digo y con todo el dolor de mi corazón, desde mi propia experiencia. Intentas hacer lo imprescindible y hay algo que siempre se queda ahí. Y desgraciadamente a lo mejor el enviar un trabajo para su publicación se nos está quedando un poquito más retrasado. No es que publiquemos menos, no, porque esto no es verdad, pero a lo mejor también hemos tenido que dejarlo un poquito de lado para dedicarnos a otras cosas, desgraciadamente. No desgraciadamente. Uh-huh. Entonces, yo dejaré ahí una reflexión en el aire, a ver qué te parece. Hablamos de la salud lo que quieras, mental, de la salud física, pero hablamos de la salud social, que la sociedad se camine para el género persona, para que todo el mundo de la sociedad se sienta mejor y saquemos el rendimiento a todo el mundo. En esa salud social, la conciliación familiar, es que tanto que se está hablando de volver a las escuelas, del teletrabajo y no sé qué, a lo mejor teníamos que hablar de la salud de la sociedad en género persona, no lo sé, lo dejamos ahí, pero es algo que a lo mejor habría que también empezar a, igual que nos lavamos las manos, ¿no? O nos ponemos de repente la mascarilla que nunca nos habíamos puesto, a lo mejor tenemos que ver que por el bien de la sociedad algo tendremos que decir las mujeres sin quejas, sino con realidades, y algo tendremos todos que reconsiderar para que todos estemos más saludables y aportando el caudal de conocimiento que cada persona, género persona, pueda en un momento determinado aportar. Si hay algo más que quieras dejar ahí en el aire.
Y si no, te doy muchísimas las gracias porque has reunido, es como un cierre donde tenemos todos los papeles, o sea, estás dando formación a futuros maestros, con lo cual fenomenal, tu papel de investigadora, tu tesis dirigida a la tercera edad, tu plaza de titularidad con todos estos inconvenientes ahí, sigues estando profesora de universidad, entonces creemos que es un mensaje de, bueno, cuando algo llega y se pone difícil, solo es cuestión de pararse, saber dónde estás, tomar tierra y decir, y con esto voy a ir pudiendo lo que voy pudiendo, pero todo va saliendo, ¿no? Sí, desde luego. Y no sé qué más decir, porque luego, o sea, estoy viendo que yo hablo mucho, pero luego no digo nada. Pero bueno, que respecto a lo que decías de los trabajos, el otro día mi compañero me comentaba que un compañero suyo de la facultad había publicado relacionado con el COVID en estos 2 meses 5 artículos. Pero claro, ¿por qué ha publicado tanto? Porque en primer lugar se dedica al estudio de virus, con lo cual es muy patente y además no está casado, no tiene cargas familiares, con lo cual es más fácil que pueda publicar. Y eso desgraciadamente todavía tenemos ese, yo no creo que sea un lastre, porque también nos aporta a nuestro bagaje. El preparar toda el proyecto para la plaza de titular, toda la presentación para la plaza de titular, la he realizado durante la baja maternal. Mi hija nació en julio y en septiembre me comunicaron que salía una plaza de profesor titular, entonces durante la baja maternal he tenido que preparar esta plaza y eso no ha hecho que eh, ha hecho que sea distinto, pero también me ha enriquecido mucho, porque si no hubiera sido en este momento de mi vida, pues seguramente ni el proyecto hubiera sido el mismo, ni los resultados hubieran sido los mismos. Pero es algo con lo que tenemos que convivir. Mm, queramos o no, tenemos, tenemos ese bagaje por un lado, pero también tenemos esas cargas que tienen que acompañarnos. Pues por eso, pongamos mascarillas a la sociedad. Empecemos a respirar de otra manera también y ya veremos cuál será, no sabemos cómo sería el reparto o qué sería. Pues muchísimas gracias y ya dejamos a De Jesús nada. y bueno, encantados de este 2x1 que hemos tenido en vuestra casa esta tarde. Jesús. Pues nada, Gema y Pablo, la verdad que darles las gracias por este rato tan agradable que han compartido con nosotros. Y nada, pues encantado. Gracias. Un placer y lo que necesitéis y cuando queráis otra cosa, pues allí estamos. Muy bien. Gracias.